cilindro circular recto de revolución. Es el sólido generado por una región rectangular o cuadrada al girar 360 grados alrededor de uno de sus lados, tomados como eje de giro. Punto aparte, espacio para todo esto. Ahora, cilindro oblicuo de sección recta circular. Cilindro oblicuo de sección recta circular. Es la porción de un cilindro circular recto, comprendida entre dos planos paralelos, entre sí, no paralelos a la base, no paralelos a las bases, y que son secantes a todas las generatrices, del cilindro de revolución, del cilindro circular recto. Bien, del cilindro circular recto. Por aquí. ¿Qué ocurre? Miren, tenemos por acá un rectángulo, pues en realidad aquí tenemos una región rectangular. Miren, cuando este segmento va a girar una vuelta alrededor de ese extremo, lo que va a hacer es generar un círculo. Digamos que esto mide R, un círculo de radio R. Esto acá también va a medir R, y esto cuando gira también va a generar un círculo de radio R. En esta región rectangular hay varios segmentos que van a medir R. Y al girar la región, ¿sí?, va a girar cada uno de estos segmentos. Y cada uno de estos segmentos, al girar, van a generar círculos de radios R. Listo. ¿Qué sucede? Al unir los segmentos se obtiene la región rectangular. Y al unir los círculos, lo que se va a hacer es obtener un sólido al cual le vamos a llamar cilindro. ¿Sí? Eso es lo que tenemos por aquí. Miren. Acá tenemos un cilindro que ha sido obtenido al girar esa región rectangular 360 grados alrededor de este lado. Esta línea provoca o genera lo que es la base del cilindro, que va a ser un círculo. ¿Sí? Y este lado va a generar la superficie lateral del cilindro, y esa línea aquí es el lado AB, pero aquí esa línea AB se va a llamar generatriz. ¿De acuerdo? Generatriz del cilindro. Una característica muy importante de los cilindros circulares rectos es que cada generatriz siempre va a ser perpendicular al plano de la base. ¿Ya? Ahora, en realidad, esta figura se parece mucho a los prismas rectos. En realidad, esto se podría decir que ya ha sido estudiado, porque todo lo que yo voy a colocar aquí simplemente es la aplicación de la fórmula de los prismas rectos. Me explico por acá. Cuando tengo aquí un prisma recto, les había dicho, el área lateral del prisma recto es perímetro de la base
por la arista lateral. ¿Sí? Perímetro de la base por la arista lateral. Bien, esa fórmula ustedes lo pueden utilizar para hallar el área lateral de un cilindro. Observe. El área lateral de un cilindro, si usted aplica la fórmula, dirá perímetro de la base. Pero la base es un círculo de radio R. Entonces, perímetro vendría a ser la longitud de esa circunferencia. 2pi por el radio. En el prisma dices perímetro de la base por la arista. Pero aquí la arista es reemplazado por la generatriz. Eso sería multiplicado por G. ¿De acuerdo? O si no, lo pueden deducir fácilmente observando los rollos de papel higiénico, los tarros de leche, ¿no? ¿Quién no ha visto un tarro por ahí? Las botellas, por ejemplo esta, no sé si se puede ver bien por acá. Bien, fíjense, concéntrese en esta parte nos da la idea de un cilindro de revolución. ¿Ve? Esta parte. La etiqueta representa la superficie lateral de ese cilindro. ¿Qué pasa si yo desarrollo la superficie lateral del cilindro? A ver. ¿Lo nota? ¿Qué es esto? ¿Qué forma tiene la etiqueta? Tiene la forma de una región rectangular, ¿cierto? Este largo que usted ve de la región rectangular, este largo, en la posición normal, vendría a ser esta circunferencia que ven por acá. ¿Sí? O sea, si ustedes desarrollan, mire, tienes por aquí un cilindro. Si desarrollas la superficie lateral del cilindro, como lo acabamos de ver, ese desarrollo va a estar representado por una región rectangular, donde esta línea representa a esta circunferencia. Si esto mide R, la longitud de la circunferencia sería 2 veces pi por el radio, ¿no? O sea, esto debe medir 2 veces pi por el radio. Esto siempre es la generatriz. Así que el área de esta figura, esa región viene a ser como es una región rectangular, 2 veces pi por el radio y por la generatriz. ¿Qué es esto? El área lateral del cilindro. ¿Ya? El área total. El área total viene a ser igual que la de un prisma. ¿Sí? Recuerda, en un prisma, el área total es el área lateral más 2 veces el área de la base. ¿Sí? El área lateral en un prisma el área total es el área lateral más 2 veces el área de la base. Y el área lateral, aquí hemos visto que es 2 veces pi radio de la base por la generatriz, más 2 veces el área de la base. Pero la base es un círculo de radio R, sería pi por el radio al cuadrado. ¿Qué es lo que vas a hacer? Factorizar este valor común, 2πr. Factoriza 2πr, tendrías aquí el producto de este valor con la suma de la generatriz con el radio y la base. ¿Listo? El volumen dice lo mismo cuando habla del volumen de un prisma. Área de la base por la altura. Ya aquí también. El volumen es área de la base, pero la base es un círculo de radio R. Pi por el radio al cuadrado, multiplicado por la generatriz que va a reemplazar a la altura. Bien, la idea es que ustedes recuerden esas fórmulas. Y no son nada complicadas, repito, porque estas son las fórmulas de un prisma recto. Lo aplicas al cilindro, nada más. Lo que sí podría decirles aquí es esta sugerencia. Mira, muchas veces aquí va a funcionar esta idea. Tienes acá un cilindro de revolución. Su primera tarea es que recuerden las fórmulas. ¿De acuerdo? La segunda es, ¿cómo va a trabajar usted en los problemas? Les sugiero que haga lo siguiente, que en un problema donde se observa un cilindro, debe concentrarse en esta figura que estoy sombreando de rojo. Esto generalmente es una región rectangular. A veces puede ser una región cuadrada, pero en esta región rectangular
el largo representa la generatriz y este ancho representa el diámetro de la base. Y si ustedes van a visualizar esto de un cilindro, van a ver que se van a sentir más cómodos para trabajar en los problemas asociados a los cilindros. Por ejemplo, mira. A ver. Miren, digamos que acá tienes un cilindro circular recto o cilindro de revolución, ¿sí? Y en la generatriz ubicas un punto P, esto viene a ser el centro de la base, esta es la generatriz AB, y ahí, a ver, dos números, cualesquiera, digamos 5 y 7, por decir, 5 y 7. ¿Ya? Entonces, si al trazar esta línea y esta otra, aquí el ángulo mide 90, la pregunta es, ¿cuánto es? ¿Sí? Hallar el volumen de esto. Hallar el volumen del cilindro. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. ¿Qué dices? El volumen del cilindro, por fórmula, es igual al área de la base, es un círculo de radio R, multiplicado por la generatriz. Y si ustedes observan el ejemplo, la generatriz ya se sabe que mide 12. ¿Se dan cuenta? Así que su único problema que hay aquí es saber cuánto es el valor de R. Nada más. ¿Cómo consigues el valor de R? Observe. Trazas este diámetro, luego trazas este diámetro, ¿sí? Aquí esto mide 90, esto mide 90, acá también 90 y eso también mide 90. La idea es que ustedes solo se concentren en esta región rectangular. Y si son un poco más atrevidos, yo les sugeriría que hagan lo siguiente. En vez de trazar aquí, borre. Mira, va a borrar esto, va a borrar esto. Borra esta parte y borre esto. Ahora nota que su cilindro ha sido reemplazada por esta región rectangular, donde estos son los radios de las bases y esto es el diámetro de la base. Solo va a trabajar aquí en esta figura. Y eso es algo más cómodo porque es geometría plana. Mira, si este ángulo mide teta, 90 teta por ángulo exterior, esto es la suma. Así que este ángulo debe medir teta. ¿Qué más? Este triángulo y este otro triángulo. ¿Qué observas? Los triángulos son semejantes. Por semejanza, mira, frente a teta 5, su homólogo frente a teta 2R. Listo. Cateto adyacente a teta mide R, en el otro triángulo su homólogo, cateto adyacente a teta mide 7. Entonces aquí, R, ¿sí? R al cuadrado vendría a ser igual a 5 por 7, 35 sobre 2. No saquen raíz cuadrada porque lo que quieren en realidad es R cuadrado. Pues. R cuadrado es esto por 12, el volumen sería, repito, R cuadrado por 12, o sea, esto por 12 vendría a ser mitad 6, ¿sí? A ver, 6 por 35, 210, 210 pi. Y esa es la respuesta. ¿Ya? En muchos problemas vamos a poder utilizar esta idea. ¿Ya? Bien. En un cilindro oblicuo, ¿qué sucede acá? Tenemos un cilindro de revolución y de pronto trazamos dos planos que son paralelas entre sí, pero que no son paralelas a las bases del cilindro y que sean secantes a todas las generatrices de cilindro. La porción de todo el cilindro que se tenía antes, a esta porción se le va a llamar cilindro oblicuo, cuya sección recta es un círculo. Note lo siguiente, esta sección recta que es perpendicular a la generatriz es congruente con esta base del cilindro. La base del cilindro es un círculo de radio R, la sección recta también es un círculo de radio R. ¿Sí? Y las bases que observan por aquí son bases elípticas.
son regiones elípticas. ¿Ya? ¿Cuál es nuestro trabajo? Hallar el área lateral, el área total y el volumen. Ya. Recuerden que cuando se hablaba de prisma oblicuo, cuando se tenía un prisma oblicuo y nos interesaba, por ejemplo, hallar su área lateral, nosotros decíamos, el área lateral es perímetro de la sección recta, multiplicado con la arista lateral, donde se entendía que la sección recta es una sección cuyo plano es perpendicular a las aristas laterales, ¿no? Esa es la sección recta. Y recuerden que no había problemas donde se debe trazar la sección recta, porque todas las secciones rectas son paralelas entre sí, y eso hace que las figuras sean congruentes. Todas las secciones rectas son congruentes, es por eso que no importa por dónde se tracen las secciones rectas. Lo mismo ocurre con este cilindro oblicuo. Si aquí la sección recta es un círculo, más arriba o más abajo, la sección recta va a seguir siendo un círculo. Es más, esa sección recta es congruente con la base del cilindro. Y eso van a ver que nos va a servir para resolver el problema número 3 o 4, no recuerdo bien cuál de ellos, pero esta idea nos va a servir. ¿Ya? Entonces, la idea aquí es que ustedes sepan que el área lateral de un cilindro oblicuo de sección recta circular se halla utilizando la fórmula del área lateral de un prisma oblicuo. ¿Qué dice la fórmula? Perímetro de la sección recta. Perímetro de la sección recta. Es un círculo de radio R, 2pi por R. Multiplicado por la arista, pero esa arista aquí es reemplazado por la generatriz. ¿Listo? Pero ojo, claro, si ustedes observan, esta fórmula tiene prácticamente la misma forma que esta otra fórmula. ¿Sí? A ver, comparen estas dos fórmulas, esta fórmula y esta otra, son las mismas. Solo que aquí dice radio de la base y aquí dice radio de la sección recta. ¿Listo? El área total es el área lateral más 2 veces el área de una de las bases. Sí, ya más o menos por ahí deben tener una inquietud. La base, profesor. La base es una región elíptica. ¿Y cómo se halla el área de esa región elíptica? Ahí está el detalle. Miren, nosotros no vamos a utilizar la fórmula para hallar el área de una región elíptica. Lo que vamos a hacer es utilizar esa fórmula. Vamos a recordar que el área de la sección recta es igual al área de la base por el coseno del diedro que determina las bases. Sí, claro. ¿Y dónde está ese diedro? Mira, si ustedes prolongan esa línea, trazan la altura, ¿de acuerdo? Van a trazar la altura. La altura va a formar con la generatriz un ángulo. Justamente este ángulo mide igual que el diedro que van a determinar las bases del cilindro con la sección recta. Eso ya lo hemos comentado en el tema de prisma. ¿Recuerda? ¿Ya? Eso viene a ser la altura del cilindro. Bien. El volumen, área de la base por la altura, ¿no? O en todo caso lo pueden tomar en cuenta como el área de la sección recta, que es un círculo de radio R, pi por el radio al cuadrado multiplicado por la generatriz. ¿Ya? Bien, la otra observación, ojo, no olvidar esto, lo vamos a utilizar, ¿ya? Se va a utilizar esta propiedad. El otro detalle es aquí, mira, la sugerencia parecida a esta, una análoga a esta, sé que esto de cilindro oblicuo a muchos les causa miedo, les va a preocupar. Les digo lo siguiente, mira, no se complique la vida. Cuando ustedes van a tener un cilindro oblicuo, en vez de ver a la figura así en 3 dimensiones, concéntrense en esta figura.
el cilindro oblicuo va a ser perfectamente reemplazada por esta región paralelográmica. Ah, claro, la parte quizás más complicada de esto es, profe, la sección recta. Ah, mira, la sección recta va a ser perfectamente reemplazada por la altura de esa región paralelográmica. Esto va a representar el diámetro de la sección recta. ¿Sí? Y lo que van a hacer ustedes es trabajar en esa figura. Nada más. No tienen por qué complicarse. Claro, obviamente, tienen que recordar las fórmulas. Si no recuerdan las fórmulas, van a tener muchas dificultades. ¿Ya? Un ejemplo para que puedan utilizar esta idea es el problema número 1. ¿Ya? Problema número 1, a ver. Miren, los datos son los siguientes, ¿no? Aquí está el punto A, el punto O, punto D, punto B, punto C y acá está el punto M. Por dato, estos dos DM y CD miden iguales. Por dato, AO mide igual con OD. ¿Ya? Y BM por dato mide 6. Problema número 1. Aquí nos piden hallar entonces el área lateral del cilindro. El área lateral del cilindro. Como el cilindro es oblicuo, el área lateral es perímetro, ¿sí? ¿Sí? Perímetro de la sección recta. ¿De acuerdo? Perímetro de la sección recta multiplicado por la generatriz. ¿Sí? Bien. Y la sugerencia que se les está indicando por aquí es que no se complique la vida. Que esta figura, el cilindro, se puede reemplazar de una manera muy cómoda por esa región paralelográmica. Listo. O sea, usted no va a visualizar al cilindro de sus 3 dimensiones. Simplemente se va a concentrar en este paralelogramo. ¿Qué ocurre aquí? Mira, también se mencionó que la altura, y esta línea de rojo es una altura, va a reemplazar a la sección recta. O sea, esto va a ser el diámetro de la sección recta. 2R. 2R entonces es igual a 6, por lo tanto R es igual a 3. Ya tienes el radio. ¿Qué falta conseguir? La generatriz. ¿Qué va a hacer para la generatriz? Observe. Perpendicular en el punto medio, o sea, esto de aquí es una mediatriz. Mira, si esto mide G, punto medio, esto mide G medios, también mide G medios, y por el teorema de la mediatriz, al trazar esta línea, esto de aquí debe medir también G medios. ¿Sí? G medios. Disculpe, ¿qué estoy hablando? Esta línea debe medir igual con esto, ¿no? Esto de aquí debe medir G. Ahora observen por aquí, este triángulo rectángulo tiene esa característica, la hipotenusa mide el doble de este cateto. Cuando eso ocurre,
en el triángulo rectángulo BMD, ese triángulo es un triángulo rectángulo notable de 30 grados. ¿No? Allí se cumple que este cateto que es 6 es igual a este cateto G medios, pero por la raíz de 3. ¿Cuánto de aquí saldría el valor de G? Va a dividir raíz de 3, 4 raíz de 3. ¿Sí? 4 raíz de 3. ¿Ya está? ¿De acuerdo? Esto se multiplica con el radio, que es 3, y se multiplica con este valor 2. Por lo tanto, el área lateral vendría a ser el producto de todos ellos, 24 veces raíz de 3. 24 veces raíz de 3, pi. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Bien. El problema 2, mira, problema 2 dice esto. En la figura, la región rectangular ABCD es el desarrollo de la superficie lateral de un cilindro circular recto. Ojo, recuerden, hemos comentado, recuerden la botella, que si ustedes tienen acá, ¿sí?, un cilindro circular recto, al desarrollar la superficie lateral, se va a conseguir siempre, bueno, generalmente se consigue una región rectangular. A veces, esa superficie o esta región puede ser una región cuadrada, pero en este caso es una región rectangular, donde AC mide 4 raíz de 10 pi, o sea, esta línea mide 4 raíz de 10 pi. Este ángulo, claro, este ángulo mide 143 medios, pero es lo mismo que decir, este ángulo mide 37 medios. Ya está. Si eso mide 37 medios, puedes afirmar entonces, aquí, de 1 a 3, como esto mide 4 raíz de 10 pi, esto de aquí debe medir 4 pi. Y esto de acá va a medir 12 pi. De 1 a 3, y esto mide 4 raíz de 10. ¿Ya está? ¿Qué más? Se pide hallar el volumen del cilindro. Dice, el volumen del cilindro es área de la base multiplicado con la generatriz. ¿Qué observas? Que la generatriz mide en realidad 4 pi. ¿Ya está? ¿Cómo hallas el radio de la base? Fácil. Recuerda que esto representa a esta línea. El largo de ese rectángulo es la longitud de esta circunferencia de radio R. O sea, 2 pi por el radio resulta ser igual a 12 veces pi. Por lo tanto, de aquí R resulta ser igual a 6. ¿Sí? R es 6. Bien, entonces el volumen vendría a ser pi por el radio al cuadrado, que es 6, y esto le multiplica la generatriz, que es 4 pi. Por lo tanto, el volumen sería 144 pi al cuadrado. Esa es la respuesta. ¿Ya?
Bien, ahora escribo como título tronco de cilindro, voy a dictar. Ya, tronco de cilindro. Ya, es la porción de un cilindro. Es la porción de un cilindro comprendida entre la base, comprendida entre la base y un plano no paralelo a las bases, no paralelo a la base, comprendida entre un plano no paralelo a la base y secante a todas las generatrices del cilindro. Y secante a todas las generatrices del cilindro. Ya, pueden copiar mientras termino aquí de dibujar.
Bueno, mire, acá tenemos un tronco de cilindro que ha sido determinado de la siguiente manera. Inicialmente tenemos aquí un cilindro y tratamos un plano que no sea paralelo a la base y que intercepte a todas las generatrices. Como este cilindro inicialmente ha sido un cilindro circular recto, entonces a este tronco, a este sólido, se le va a llamar tronco de cilindro circular recto, donde se entiende que hay una base que va a ser un círculo y las generatrices van a ser todas ellas perpendiculares a las bases. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Va a haber una generatriz que es la más grande, se va a llamar la generatriz mayor, y hay una generatriz que va a ser la más pequeña y va a llamarse la generatriz menor. Cuando vamos a querer hallar el área lateral de este sólido, vamos a comprobar que esto va a ser igual al perímetro de la base, o sea, la longitud de esta circunferencia, multiplicada por el promedio de estas generatrices. Generatriz mayor, la generatriz menor, sobre 2. Listo. El área total, bueno, pues va a ser el área lateral, que es lo que acabamos de calcular, más la base B1, digamos aquí, y la base B2. La base B2 vendría a ser esta que se observa aquí arriba. Claro, aquí hay un detalle, ¿no? Ustedes van a decir, profe, esto no es problema porque lo calculo con esto. Esto tampoco es problema porque esto lo calculo con esto. Ya que es un círculo de radio R, esto se puede calcular. Y esto, profe, ¿cómo calculamos el área de esta región elíptica? De nuevo, esto se debe entender como la proyección de esta figura sobre un plano. Entonces, hay una propiedad que dice, ¿no? El área de esa proyección es al área de la que se está proyectando por el coseno del diedro que determinan en los planos de esas figuras. ¿Ya? Sí, eso se va a usar, jóvenes. Ahora, otro detalle. Dirá aquí, profe, ¿y por qué no? Si esto es 2, ¿por qué no cancela? ¿Lo ve acá? Esto es por 2, esto es entre 2. Profe, ¿se van a cancelar? Sí, se pueden cancelar. Pero yo les sugiero que lo deje ahí. ¿Para qué? Para manejar un mismo lenguaje. Observe que, mira, cuando vamos a querer hallar el volumen de un tronco, el volumen del tronco es el área de la base, pi, por el radio al cuadrado, por el promedio. Promedio de la generatriz mayor con la generatriz menor. Aquí uso la palabra promedio, acá también promedio. Acá dice perímetro de la base por el promedio.
Acá dice el área de la base por el promedio. El detalle está que cuando ustedes van a cancelar aquí, como que se va a perder esa fluidez en el lenguaje. ¿Sí? Van a tener que decir, si cancelas acá ya no está el 2, sería pi por r. Pi por r sería el semiperímetro de la base. Y ya no va a estar ese 2. ¿Cómo leería esta fórmula, esta parte? La suma de la generatriz mayor con la... Se da cuenta que el lenguaje como que se vuelve un poco más tedioso. Es mejor así, ¿no? Perímetro de la base por el promedio. Volumen es área de la base por el promedio. ¿Se da cuenta? Se entiende mejor. ¿Sí? Ahora, hay un detalle aquí. Cuando se unen los centros, centro de esta base O1, centro de esta base O2, claro, es una elipse, tiene un centro. Este segmento O1, O2 tiene un nombre. Ese segmento O1, O2 se llama eje. ¿De acuerdo? Se llama eje. Ahora, una sugerencia. Cuando vamos a trabajar en un tronco de cilindro, es mejor que en el tronco visualicen esta figura. Normalmente ustedes van a dibujar a esto, al tronco de esa forma, pero en ella visualicen esto. ¿Qué es esto? Una región trapecial. Para la región trapecial, esto se llama generatriz. Bueno, para la región trapecial esto se llama base mayor, pero para el tronco se llama generatriz mayor. Esto es la base menor para la región trapecial, pero para el tronco se va a llamar la generatriz menor. Esto es la altura del trapecio, pero esto se va a llamar diámetro, ¿sí? Diámetro de la base del tronco. Bien. ¿Qué más? Al unir los centros, punto medio aquí y punto medio aquí, repito, les estoy diciendo que se concentren en la parte sombreada nada más. Esto vendría a ser la base media del trapecio. ¿Ya? Pero esto, jóvenes, se llama el eje del tronco. Y pueden notar ahí claramente que el eje, ¿sí?, viene a ser la base media, por lo tanto es la semisuma. ¿Sí? Les sugiero que repito una vez más que se concentren en esta figura. ¿Ya? Cuando se trata de un tronco de cilindro oblicuo, cuya sección recta es un círculo, ¿ya? Esto se podría ver como una repetición de la figura anterior, si es que visualizamos en ella lo siguiente, mira. Esta es la sección recta, o sea, se trata de un plano, de una sección determinada por un plano perpendicular a las generatrices. De aquí hacia arriba es un tronco de cilindro circular recto, y de aquí para abajo es otro tronco de cilindro circular recto. Así que si ustedes quieren hallar el volumen de esta figura, fácil, ¿no? Primero hallas el volumen de esta parte, luego el volumen de la otra parte y lo sumas. Se acabó. Claro, van a querer, algunos, ¿no?, o la gran mayoría, va a querer hallar el volumen de esto de una forma directa. Para ello decimos, esto es la generatriz mayor, esto es la generatriz menor, es el radio de la base, del radio de la sección recta. Aquí las dos bases son regiones elípticas, ¿ya? El área lateral se logra demostrar que es igual al perímetro de la sección recta. Perímetro de la sección recta multiplicado por el promedio de las generatrices. Promedio de las generatrices. El área total, bueno, pues a lo que hemos calculado antes, o sea, al área lateral le aumentas las dos bases. Note que aquí las dos bases son regiones elípticas. Así que vamos a tener que hallar las áreas de cada una de ellas utilizando la propiedad ya dicha anteriormente, ¿sí? Y el volumen es área de la sección recta, pi por el radio al cuadrado por el promedio. La generatriz mayor, la generatriz menor sobre 2. Listo. Bien, la sugerencia, ¿no? Claro, de hecho, primero que ustedes recuerden las fórmulas. Segundo,
no se compliquen, las cosas no van a estar así de feas, por favor. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en los problemas? Van a tener van a tener acá un tronco de cilindro oblicuo, más o menos así, ¿ya? Y luego, en vez de complicarse la vida, viendo la vista tridimensional, van a resaltar esto en su problema. Van a concentrarse en esta figura. Esto es una región trapecial, donde la base mayor es la generatriz mayor del tronco. La base menor es la generatriz menor del tronco. Y claro, cuando es oblicuo, aparece la sección recta. Y sí, la sección recta va a estar perfectamente reemplazada por la altura, ya que la altura va a representarnos el diámetro de la sección recta. ¿Ya? Bien, respecto a esto, jóvenes, en especial a esto, cuando vamos a querer hallar el área de una región que sea elíptica, no vamos a utilizar la fórmula que tienen las elipses para hallar su área. ¿Sí? Vamos a usar esto. Me explico con un problema. Concéntrese a ver el problema número 8, me parece. Sí, la número 8. Ya, la número 8. Problema 8 dice, el volumen de un tronco de cilindro circular recto es numéricamente igual a su área lateral. Ya, nos habla de un tronco de cilindro circular recto. Hay que dibujar uno de ellos. Ya, dice. La diferencia de las longitudes de las generatrices máxima y mínima es 3. A ver, veamos esto. Esto es la generatriz mínima y esta es la generatriz máxima. La diferencia entre ellos es 3. Ya, eso, datos. Eso significa que la generatriz máxima es igual a la generatriz mínima aumentado en 3. ¿Ya? Primer detalle. Segundo detalle, el volumen es igual numéricamente al área lateral. ¿Eso qué significa? El volumen de un tronco de cilindro circular recto es, si esto es el radio de la base, sería, el volumen es área de la base, pi por el radio al cuadrado, multiplicado por el promedio de las generatrices. Generatriz mayor, generatriz menor, sobre 2. Esto dice que es igual al área lateral. Ya, el área lateral de un tronco de cilindro circular recto es perímetro de la base. Perímetro de la base es una circunferencia de radio R, multiplicada por el promedio, generatriz mayor, generatriz menor, sobre 2. Ahora note, toda esta cantidad se cancela con esta cantidad. Pi se cancela con pi. Esta R se cancela con esta R. ¿Sí? ¿Qué es lo que queda? Queda que el radio es igual a 2. ¿Ya está? ¿Qué es lo que nos piden calcular? El área de esta base. Hallar el área de esta región elíptica. ¿Sí? Entonces vas a decir, el área de esa región elíptica se puede comparar con el área de esta figura. Se sabe que esto, que es la proyección, el área de esto, pi por 2 al cuadrado es igual al área que se tiene por el coseno del diedro. Y la pregunta,
¿Dónde está el diedro? ¿Cuánto mide el diedro? Ah, mira, para ello dice lo siguiente. Al tronco se le mira como si fuera una región trapezial. Ahí está. Esto es el diámetro de la base. Esto va a representar a la base de arriba, ¿sí? Al trazar la altura, esto representa el diámetro de la base. Como esto en total mide 2R, también esto va a medir 2R. Ah, pero un momento. R se conoce, R es 2. Así que esto debe medir 4. Esto es la generatriz menor, estos dos miden iguales. Y todo esto es la generatriz mayor. Ah, mira, dices, se sabe que esto es este valor aumentado en 3. Por lo tanto, esta parte debe medir necesariamente 3. A, B, C. Este ángulo es teta, pues. ¿Y cuánto vale teta en la figura? 3, 4, 5. ¿Cuánto vale? 37. Entonces dirás, esto, profesores, sería igual al área que quiero conseguir, coseno de 37, que vendría a ser 4 quintos. Por lo tanto, de aquí el área de esa base vendría a ser 4, se cancela con 4, vendría a ser igual a 5 pi. Listo. Se acabó. Tome nota. A ver, hablemos del problema 3. Mientras copien esto, voy a dibujar por acá.
Bien, acá menciona que PC mide igual con PM y que QM mide igual con BQ. ¿Ya? PQ mide 6 por rato. Esto mide 6. El volumen de este tronco de cilindro, ¿no? Las bases están sombreadas. El volumen de este tronco de cilindro es 144 pi. Allá el volumen del cilindro de revolución. El volumen del cilindro de revolución. A ver. Miren, la base del cilindro de revolución es un círculo. Vamos a suponer que el área de la base es B. ¿Qué vas a decir? El volumen del cilindro de revolución es el área de la base por la generatriz. Y la generatriz, como pueden observar, es BC, o quizás también pueden decir que es AD. No hay problema. Es la generatriz CB, por decir. ¿De acuerdo? Hay dos cosas por calcular. El área de la base y la longitud de la generatriz. Ya, para ello observen. Aquí, este triángulo es isósceles, este triángulo también es isósceles. Eso lo aprovecha haciendo esto. Al trazar la altura, se sabe que la altura cae en el punto medio. Si esto mide A, esto mide A. Aquí igual, traza la altura y el pie de la altura resulta ser el punto medio de esta base. B y B. ¿De acuerdo? Entonces vas a decir aquí, CB, que es la generatriz, según la figura mide 2A más 2B. 2A más 2B. Pero eso de acá es lo mismo que decir 2 veces A más B. Y ahí está el detalle. A más B, observando este rectángulo, claro, esto aquí mide 6. O sea, eso sería 2 veces 6. Por lo tanto, el valor de BC es 12. O sea, ya tienes este valor. ¿Qué es lo que falta? Calcular el área de la base. Ya. Para eso está el dato del volumen del tronco. El volumen del tronco es 144 pi. Pero observe, el volumen del tronco, ese es un tronco de cilindro oblicuo cuya sección recta es un círculo. ¿Por qué puedo decir esto? Es que la sección recta, recuerda la teoría, la parte teórica, es congruente con la base. Bueno, en todo caso lo explico así. Si yo trazo la sección recta por aquí, esta sección recta va a ser un círculo de diámetro, si esto es R, de diámetro R, de diámetro 2R. No hay necesidad de trazar esto, solamente de darse cuenta que para este tronco, el cilindro, esta figura es una de las secciones rectas. Y cuando quiere hallar el volumen de este tronco, va a decir su volumen es igual al área de la sección recta, que es B, por el promedio. Esta línea mide 6 y la otra línea, que es la generatriz, que mide 12 sobre 2. ¿Cuánto sale B de aquí? A ver, 9, mitad, novena, 10 y 6. ¿Listo? Entonces, 16 pi, claro. Esto es 12, 16 pi. ¿Cuánto es el volumen que se quiere? ¿B sub X cuánto es? 16 por 12, 192 pi. 192 pi. ¿Ya está? Problema 4. A ver, ¿qué pasa en el problema 4? Bien. Problema 4. A ver.
Ya, problema 4, dice esto, ¿no? La figura ABCD es una región rectangular cuya área es igual a 128. A ver, el área de la región ABCD es igual a 128. Eso por dato, pero en la figura, como es una región rectangular cuyo largo por dato mide 16, ¿sí? Sería igual a 16 por el ancho que viene a ser BC. Entonces acá podemos calcular el valor de BC, que vendría a ser, simplificando acá, 8, ¿no? BC es igual a 8. ¿Ya está? Esa línea mide 8 y note que esa línea para esta circunferencia es una cuerda. A propósito, para esa circunferencia el dato es que su diámetro mide 10, lo cual implica que el radio debe medir 5. ¿Ya? El radio, por ejemplo, aquí está el centro, trazamos este radio. Este radio debe medir 5. ¿Qué es lo que piden hallar? La profundidad del aceite, ¿no? Pide hallar la profundidad del aceite. Esa es la parte más honda. ¿Cómo hallamos la parte más honda? Para ello lo que voy a hacer es trazar aquí la perpendicular a la cuerda. Aquí está la perpendicular. Esta es la parte más honda. Todo esto mide 8, como este es punto medio, esto mide 4. Y en este triángulo 5, 4, esto mide 3. Y esto es lo que queremos calcular. La parte HQ. ¿Ya está? Pero como OQ es un radio, OQ es un radio, entonces se cumple que 3 más X nos debe dar 5. Por lo tanto, X resulta ser igual a 2. ¿Ya está? Se acabó.
Bien, acá estamos en el problema número 5. Problema 5. Aquí hay muchos datos. Dice, los cilindros son semejantes. AP es 5 veces PD. Si esto mide B, entonces esto acá debe medir 5B. ¿Está? ¿Qué más? O y Q son centros. Bien, ahora el detalle es de que los cilindros son semejantes. ¿Qué ocurre? Como los cilindros son semejantes, en realidad eso lo comentamos en la clase de pirámide, la clase pasada, cuando dos sólidos son semejantes, sus volúmenes van a ser proporcionales a los cubos de los elementos homólogos. Y si hablamos de áreas, entonces las áreas van a ser proporcionales a los cuadrados de los elementos homólogos. Claro, en algunos sólidos podemos hablar de áreas laterales, áreas totales o áreas de las bases. ¿De acuerdo? Según corresponda, las áreas van a ser proporcionales a los cuadrados de los elementos homólogos. En ese caso, nos dicen hallar la razón de las áreas laterales de esos cilindros semejantes. Ahora, no dice en qué orden. O sea, si es el área lateral de este cono pequeño sobre el área lateral del cono grande o al revés, no lo dice. Sí, pero si ustedes observan las claves son menores de 1. Y si las claves son menores de 1, bueno, pues no, debe ser entonces el pequeño sobre el grande. Decimos aquí, el área lateral del pequeño sobre el área lateral del grande van a ser proporcionales a los cuadrados de los elementos homólogos. Y ahí está el problema. ¿Qué elementos homólogos vamos a tener? Vamos a tomar en cuenta. Depende, ¿qué es lo que se tiene, pues? Miren, aquí el diámetro mide 6B, por lo tanto el radio debe medir 3B. Y claro, eso ya te dice qué elementos homólogos vas a tomar en cuenta, porque aquí el radio ya sabes que mide 3B, aquí va a ser 3B. Y claro, aquí lo que vas a hacer es considerar su homólogo en el otro cilindro. Su homólogo sería el radio CQ. ¿Ya está? CQ. ¿Cuál es el trabajo que vamos a tener? Conseguir CQ a partir, bueno, CQ en función a B. ¿Cómo conseguimos eso? Observe. Mira. Del dato. Por dato, los cilindros son semejantes. Eso quiere decir entonces que este triángulo y este otro triángulo, ¿cómo van a ser? Miren que están formados por radio de la base generatriz, radio de la base y la generatriz correspondiente. Esos triángulos van a ser semejantes. Triángulo ADO semejante con el triángulo rectángulo LCQ. Y que ellos sean semejantes, por ejemplo, permite decir que el ángulo que está en O con el ángulo que está en Q deben medir iguales. Si aquí el ángulo mide beta, este ángulo también debe medir beta. Ah, claro, si esto mide beta y esto también, significa que esta figura resulta ser un bueno, estas dos son paralelas y ellos dos también son paralelas. Entonces, eso significa que APQO, esto es un paralelogramo. Paralelogramo. ¿Ya? Si es un paralelogramo, ¿qué ocurre? Este lado OQ debe medir igual con el lado AP y ellos deben medir 5B, lo cual implica que si esto mide 5B, esta parte debe medir 2B. O sea, CQ debe medir 2B. ¿Ya está? Esto es 2B y esto es 3B, por lo tanto, la razón de las áreas laterales va a ser igual, cuadrado de 2, 4, cuadrado de 3, 9.
4/9. Listo. Problema 6. Problema 6. Dice, un recipiente cilíndrico de 5 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura contiene agua hasta las 3/4 partes de su volumen. Desde su posición normal se inclina el recipiente hasta que el agua esté a punto de caer por el borde. Hallar el ángulo de inclinación. Ya, miren, yo creo que lo van a entender mejor si observan. Primero, aquí esta botella. A ver, imaginen lo siguiente, ¿ya? Tienen ustedes aquí su recipiente, imaginemos que el cilindro es hasta este nivel, hasta aquí. Esto es el cilindro, ¿de acuerdo? A ver. ¿Me ven? ¿Sí? Hasta aquí es el cilindro. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Inicialmente, este es el cilindro y tiene la capacidad de las 3/4 partes de todo el envase. En ese momento, ¿cuál es la forma que tiene el líquido? ¿Qué forma tiene? Tiene la forma de un cilindro circular recto. Cuando ustedes van a inclinar el recipiente hasta que esté a punto de derramarse, o sea, va a tener que llegar hasta a tocar este punto, ¿sí? Allí, jóvenes, ¿qué forma tiene ahora el recipiente? El líquido. En esa posición, el líquido tiene la forma de un tronco, esta es la base, y aquí está la sección oblicua. Esto de aquí viene a ser un tronco de cilindro, ¿de acuerdo? Tronco de cilindro circular recto. Ya, más o menos, con esta ayuda, vamos a resolver el problema. Ya. Este es el líquido, ¿sí? Todo este de rojo es el líquido. ¿Qué hacemos? En esta posición el líquido tiene la forma de un cilindro de revolución. Y cuando se inclina el envase, el nivel del agua, ¿sí?
estaría representada por esta superficie. ¿Qué ocurre? Ese nivel del agua debe llegar hasta un punto en el cual, ¿sí?, esté a punto de derramarse. El líquido en esa posición llega a tener esta forma. ¿Cuál es el detalle? Miren, volviendo aquí al envase. Aquí está el envase de nuevo. Aquí hay una cantidad de líquido. Y si yo voy a inclinar el líquido hasta que esté a punto de derramarse, ¿ha variado la cantidad de líquido? ¿Se ha derramado algo? No se ha derramado nada. Por lo tanto, la cantidad de líquido, o sea, el volumen que ella está ocupando en esta posición es la misma que va a estar ocupando en esta posición. ¿De acuerdo? Esa es la idea del problema. De darse cuenta de que el volumen de este líquido aquí y aquí es la misma. ¿De acuerdo? Ya. Las dimensiones. Esta generatriz por dato mide 10. Aquí esta generatriz también va a medir 10. Aquí va a haber 3 puntos, A, B y C. Bien, esto va a ser siempre, este nivel del agua va a ser siempre paralela al piso. Nos piden hallar el ángulo de inclinación, lo que está inclinado el cilindro sería esto, X. Pero ¿qué sucede? Esta línea, con esta línea, ¿cómo van a ser? Paralelas. Es por eso que aquí el ángulo también va a medir X. ¿Y qué más? Esta línea, esta generatriz, con esta generatriz también son paralelas. Es por eso que aquí esto debe medir X. Y por último, nos dicen que el diámetro de la base de este recipiente es 5. Esto de acá entonces va a medir 5. Y como esto mide 90, ya pueden darse cuenta. Nuestro trabajo está aquí. En este triángulo rectángulo, para hallar el valor de X necesitamos conseguir el valor de BC. ¿Cómo vamos a conseguir el valor de BC? Observe. Aquí, el valor de B, según el dato, es los 3/4 de la capacidad del recipiente. Ya que es igual la capacidad del recipiente, o sea que es igual su volumen, área de la base, por la altura que es 10. ¿De acuerdo? Y en el otro caso, en la otra parte, esto tiene la forma de un tronco de cilindro circular recto. Y el volumen de ese tronco es igual también, pues, ¿no? Área de la base. Pero por el promedio. La generatriz que mide 10, la otra generatriz que sea AB sobre 2. ¿Qué sucede? Esta B se liquida con esta B. ¿Qué más? A ver, aquí mitad, me queda 2. Quedaría aquí, ¿qué más? A ver. A ver, 2. Aquí mitad, y acá mitad, quedaría 5. Entonces aquí sería 15, igual, aquí queda 10, más AB. De acá podemos concluir que el valor de AB va a ser igual a 5. Ya pues, si esto mide 5, como la generatriz mide 10, esta parte debe medir 5. Entonces ahora puedes afirmar que el triángulo BCQ es un triángulo rectángulo notable de 45. Claro, este punto va a ser el punto Q. Entonces, por lo tanto, puedes afirmar que el valor de X es igual a 45. ¿Está?
Bueno, acá dice AB igual a TC y ellos miden 6. Esto mide 6. Acá hay un punto de tangencia T. Esto también mide 6. AC mide igual con AP. ¿Sí? AP y AC miden iguales. Entonces, hallar el volumen del cilindro. Ya, lo de siempre, ¿no? El volumen del cilindro es área de la base, pi por el radio al cuadrado, por la generatriz. Digamos que aquí la generatriz, bueno, esto que sea G, por G. Y claro, esta generatriz mide igual con la arista lateral del cilindro, del prisma. ¿Ya? Y esto por dato mide igual con AC. Así que para hallar la generatriz necesitamos hallar AC. El radio de la base se puede representar por aquí. Radio de la base. Está. Bien. A ver, ¿qué hacemos por acá? El tema de la circunferencia se había comentado lo siguiente. Si tenemos aquí una circunferencia tangente aquí y tangente aquí, siempre este ángulo mide 90. Y si aquí el radio de la circunferencia mide R, entonces este segmento también debe medir R. ¿Ya? Y eso lo voy a considerar aquí. Aquí hay un punto de tangencia, aquí también hay un punto de tangencia. Como esto mide 90, si esto mide R, esto acá también va a medir R. Tangente 6, esta tangente también mide 6. Esta parte también va a medir R. Y esta otra partecita va a medir 6 menos R. Si esto mide 6 menos R, tangente acá, tangente aquí, esto también mide 6 menos R. En conclusión, lo que ustedes han conseguido es tener aquí un triángulo rectángulo donde esto mide R más 6, mira R más 6, esto mide 6 y esto, la hipotenusa, está midiendo la suma 12 menos R. Y necesitas hallar R. ¿Qué vas a hacer allí? En el triángulo rectángulo ABC, por el teorema de Pitágoras, se va a cumplir que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 6 al cuadrado más el otro cateto que es R más 6 al cuadrado. Pero hay un detalle, jóvenes, mire. Imagínense, pues hacer esto en pleno examen, no se pasen, pues. Piensen un poco. Las claves son enteras, ¿sí? Primer detalle. Las claves, fíjense, las claves son enteras. Entonces, el valor de R y el valor de G deben ser enteros. Primer detalle. Otro detalle. Si yo tengo acá un triángulo donde los lados van a ser enteros, si esto mide 6, yo ya debo estar sospechando del triángulo del lado 6, 8 y 10. ¿Será este él o no? Si R es 2, esto es 10. Si R es 2, esto es 8. Ya está. No hay necesidad de aplicar Pitágoras. R saldría 2. Ya está. Y mira, si R es 2, esto sería 10. Pero si eso es 10, esto de acá también es 10. Así que el valor de G sería 10. ¿Se dan cuenta cómo todo se acomodó? Ya, pues esto de aquí sería 4, esto sería 10, 40. Por lo tanto, el volumen vendría a ser 40 pi. Esa es la respuesta. ¿Ya?
Ya, problema 9. El número 8 ya lo hemos resuelto. Problema 9. Ya, problema 9 sería así. Ya, tienes un cono circular recto cuya altura mide 9 y en ella se va a inscribir un paralelepípedo rectangular. Vamos a dibujar a este cilindro. A ver, problema 9, dice esto, ¿no? Aquí se encuentra escrito un paralelepípedo, de modo que el área lateral es 144 y uno de los lados de la base mide 4. Bueno, suponemos que esto mide 4, la altura del cilindro o la generatriz del cilindro por dato mide 9, ¿sí? El área lateral. El área lateral es el perímetro de la base por la arista lateral, que en este caso mide 9. O sea, perímetro de la base, esto mide 4 también, si esto mide B, esto mide B. Perímetro de la base sería la suma 8 más 2 veces B por 9. Esto por dato debe ser igual a 144. Simplifique. Y de aquí el valor de B te va a salir 4. ¿Ya? Esto acá sale 4. Si esto mide 4, siendo esto 4, es un paralelepípedo rectangular, aquí esto es 90, ¿ya? Esa línea vendría a medir 4 raíz de 2. Lo cual nos dice que el radio de la base debe ser igual a 2 raíz de 2. ¿Qué piden hallar acá? El área total del cilindro. El área total del cilindro es 2 veces pi radio de la base. ¿Qué más? La suma del radio de la base con la generatriz. Listo. Entonces acá podemos decir, esto es 2 veces pi radio de la base, que repito, diámetro 4 raíz de 2. El radio de la base es la mitad. 2 raíz de 2. Esto multiplicado por 2 raíz de 2 más g, que es 9. Por lo tanto, acomodándole un poco esto a las claves, vendría a ser, multiplicamos aquí, 4pi por, esto multiplica con él, sería 4 más 9 raíz de 2. Esa sería la respuesta. Bien. Problema número 10. Problema número 10. Dice,
En la figura se muestra un cilindro oblicuo de bases contenidas en planos perpendiculares. Vamos a dibujar esto. Cilindro oblicuo y las bases son perpendiculares. Bien, acá nos dicen que esto mide 20 y esta otra generatriz mide 4. El ángulo en A mide 15. Se pide hallar el área lateral, ¿no? El volumen del tronco, ¿ya? ¿Qué es lo que van a decir? El volumen del tronco es un tronco de cilindro oblicuo. Su volumen es perímetro, bueno, área de la base, disculpe, área de la sección recta. Y a esto se le multiplica el promedio de las generatrices, que por lado una es 20 y la otra es 4. Listo. Ya. O sea que nuestro problema sería conseguir R cuadrado. ¿Ya? Y ahí hay un detalle. Les había dicho, no se compliquen la vida. Esa figura, este cilindro, queda perfectamente reemplazado por esta región trapecial. O sea, ustedes no van a visualizar, no se van a concentrar en toda la figura con sus 3 dimensiones, simplemente se va a fijar en esta figura. El tronco del cilindro oblicuo es reemplazado por esto. Ahora, usted dirá, profe, ¿cómo cómo tomo en cuenta esa condición de que estas dos bases son perpendiculares? Bueno, fácil, y eso se reemplaza por esta idea. Si estas líneas se prolongan, el ángulo que van a determinar va a medir 90. Eso sería una idea. La otra idea sería que ustedes hagan esto. Que como el ángulo entre estas dos líneas mide 90, entonces si yo le trazo una paralela a esta línea, esto es un paralelogramo, 4, esto mide 4, entonces esta parte mide 16, y como el ángulo entre ellas mide 90, entonces el ángulo entre ellas dos también va a medir 90. ¿Ya? ¿Y cómo hallamos R? ¿Qué cosa es R? El radio de la sección recta. Habíamos quedado en que ese radio, o esa sección recta, es reemplazado por esta altura. ¿Qué nos representa esta altura? El diámetro de la sección recta. Pero claro, hay un detalle. En el triángulo rectángulo ACL, cuando este ángulo mide 15 grados, en este triángulo se cumple que la altura, 2R, es la cuarta parte de la hipotenusa. Y eso mide 16. Entonces aquí el valor de R resulta ser 2. ¿De acuerdo? R es 2. Reemplazamos aquí. Por lo tanto, el volumen vendría a ser igual a ver, ahí sería 48 pi. Listo. De la hoja de evaluación, ¿sí? Dice, hallar el volumen de este tronco de cilindro, ¿ya? Donde esta generatriz menor mide 3, esta otra mide 5, esto es el diámetro de la base, ¿sí? Entonces debe medir 2R, ¿ya? La fórmula para el volumen del tronco es área de la base, círculo de radio R,
pi por el radio al cuadrado. Promedio de las generatrices, 3 y 5. Entonces se dan cuenta que aquí el único problema que hay es conseguir el cuadrado de R. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, abajo, ¿qué es lo que ocurre? O por dato, esta suma de cuadrados de PD y PC, digamos que esto sea A y que esto sea B, dato. A cuadrado más B cuadrado es igual a 50, por dato. Bien, ahora observen aquí. Ojo. Cuando estuvimos en geometría plana comentamos, ¿no?, que cuando hay una suma de cuadrados, lo más adecuado es que se consideren tres teoremas. Teorema de Pitágoras, teorema de la mediana o el teorema de Euclides. ¿No? Y es lo que tenemos acá, una suma de cuadrados. O sea, de hecho, por aquí tiene algo, de alguna manera u otra, tiene que aparecer uno de los tres teoremas. Miren por aquí. Estas dos líneas son perpendiculares a la base, entonces al trazar esta línea, aquí el ángulo mide 90. Lo mismo ocurre por aquí. Trazas esta línea, como esa generatriz es perpendicular a la base, este ángulo mide 90. Y en la base ocurre que esto es diámetro. Como ese es un diámetro, aquí el ángulo mide 90. ¿Ya está? Justamente aquí está nuestro triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo, por el teorema de Pitágoras, ¿sí?, APB, en ese triángulo rectángulo APB se cumple que la suma de los cuadrados de los catetos, AP cuadrado más BP cuadrado, es igual al cuadrado del diámetro, que en ese caso es 2R. Pero noten aquí, en ese triángulo rectángulo, el cuadrado de AP, que es un cateto, ¿sí?, el cuadrado de este cateto sería el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado de este cateto. ¿Sí? Repito, el cuadrado de este cateto, que es AP, sería el cuadrado de A menos el cuadrado de 3. Más el cuadrado de BP. BP, en esta figura, es un cateto. Por el teorema de Pitágoras, el cuadrado de ella es el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto, 5. Y esto debe ser igual a esto al cuadrado, que sería 4R cuadrado. Y listo, mira, esta suma es dato, 50. La suma de ellos es 34. Tienes 50 menos 34 en borrador. 16 sería igual a 4 veces el cuadrado de R. ¿Cuánto sale el cuadrado de R entonces? 4. Sí, van a querer sacar raíz cuadrada, pero no haga eso, pues, porque lo que quieres es R cuadrado. Y R cuadrado es 4. Esto de acá sería 4. Por lo tanto, el volumen vendría a ser igual a 4 aquí y 4 aquí, 16 pi. Y esa es la respuesta. Bien. Problema número 5 de la hoja de evaluación. Aquí, en este cilindro, se tiene inscrito un tetraedro regular. Se pide ya la relación entre los volúmenes del cilindro y del tetraedro regular. ¿Ya? Ojo, lo de rojo es un tetraedro regular. Supongamos que la arista mida A. ¿Recuerdan cuál es la fórmula para el volumen de este tetraedro regular? ¿Recuerdan? Eso lo hicimos la clase pasada en pirámide. ¿Ah? El volumen es la arista al cubo por la raíz de 3. ¿Sí? No. La arista al cubo por la raíz de 2 sobre 12. Ah, sí. No lo vamos a usar ahora por si acaso. Solo lo hacía para que recuerde. Lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Es resolverlo de una manera más sencilla. Mira. El volumen de toda pirámide
es igual al área de la base por la altura. Pero notan que la altura, ¿sí? Esta altura y esa generatriz van a medir iguales. Listo. ¿Qué más? Supongamos que el radio de la base sea R. El radio de la base sea R. ¿Ya? Esto de aquí es el centro de la base. Al trazar esta otra línea también es el radio de la base, también mide R. Este ángulo mide 120. Y sabemos que esta línea, aquí en este triángulo, ¿ya? Esta línea debe medir R raíz de 3. R raíz de 3. ¿Sí? Esto de acá va a medir R raíz de 3. A ver, para que recuerden, lo que estoy haciendo ahí es que ustedes digan 120 aquí, esto mide R, esto mide R, esto tiene que medir R raíz de 3. Es lo que tienes aquí. R, 120, R raíz de 3. Ya, como es una pirámide regular, ¿sí? La base es un triángulo equilátero, por eso tenemos todo esto. Y ahora podemos decir el volumen. La razón de los volúmenes. Volumen, ¿en qué orden? Volumen del cilindro sobre el volumen del tetraedro. Volumen del cilindro sobre el volumen del tetraedro. Sería volumen del cilindro, área de la base, círculo de radio R, por la altura, que es la generatriz. Volumen del tetraedro, que es una pirámide, es área de la base. Se trata de un triángulo equilátero del lado R raíz de 3. Esto es su lado al cuadrado, ¿sí? Por la raíz de 3 sobre 4. A esto se le multiplica la altura, que en este caso mide G. ¿Sí? Se cancela esta G con esta G, ¿de acuerdo? ¿Qué más? R cuadrado se cancela con este R cuadrado, ¿sí? A ver, en borrador, este 4 subiría, sería 4pi, sobre. Abajo estaría quedando 3 raíz de 3, ¿no? ¿Hay algo que me esté olvidando por ahí? Ah, ya ves, es área de la base por la altura sobre 3. Ya. Entonces este 3 se cancela por aquí, este 3 se cancela con este 3, quedaría raíz de 3. A la hora de racionalizar, el valor de X sería 4 veces raíz de 3 pi sobre 3. Esa es la respuesta. Problema 5. Problema 5. Problema 6, no, problema 4, ¿no? De la hoja de evaluación. Mira, un detalle que creo que debí haberlo comentado cuando expliqué troncos. Cuando aquí se tiene un cilindro de revolución, al trazar un plano que no sea paralelo con la base, la figura que se genera aquí, que se determina, es una región elíptica. Pero cuando ustedes trazan un plano paralelo a la base, la figura que se va a conseguir allí es una región circular. ¿Estamos? Cuando no es paralelo a la base, una elipse. Cuando es un plano paralelo a la base, resulta una región circular. ¿Qué ocurre aquí? Según los datos, M y N son puntos medios. Si esto mide G, cada una de estas partes va a medir G medios. Y luego dice, la base de esta pirámide es un cuadrado, ¿sí? Es un cuadrado inscrito en una circunferencia. ¿Eso qué significa? Que si esto de aquí es una circunferencia, es porque el plano de esa figura es paralelo con la base. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y eso es importante, porque mira, si aquí la altura mide G medios, aquí la altura también va a medir G medios. ¿Ya está? ¿Qué queremos hallar? El volumen de la pirámide. ¿Qué tenemos como dato? Que el volumen del cilindro es 72, sin pi. Dato.
El radio de la base es R, sería el área de la base por la generatriz que es G. Esto es igual a 72. ¿Qué es lo que queremos hallar? El volumen de la pirámide. ¿A qué es igual? Área de la base. Es un cuadrado. ¿De acuerdo? Si aquí el radio mide R, aquí esto es una circunferencia, su diámetro mide 2R. ¿Cuánto mide el lado de la región cuadrada de la base? R raíz de 2. Entonces, el volumen de la pirámide sería área de la base. Se trata de una región cuadrada cuyo lado es R raíz de 2. R raíz de 2 al cuadrado, ¿sí? Por la altura que es G medios, y esto sobre 3. A ver, simplifique. Te va a quedar este 2, se va con este 2, sería R cuadrado por G sobre 3. ¿Y cuánto es R cuadrado por G? Eso sale de aquí, mira. Pasa a dividir, sería 72 sobre pi. Y eso sobre 3. Por lo tanto, el volumen sería 24 sobre pi. Listo. Bien. Ya, le voy a dar las claves de los problemas anteriores que están sencillos. Esta es la A, esta es la A, y esta clave también es la A. Todas son la A.